Unit 2, Day 2. Daily routine, adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia, ¿no? Entonces, primero para comenzar, quisiera comentarles un poquito qué es un adverbio, ¿no? Entonces, un adverbio es una palabra que modifica, ¿no? Tanto a un adjetivo, no lo modifica, sino que le da más intensidad, más fuerza y da un más detalle, dice un poquito más de la acción. Por ejemplo, I brush my teeth. Me lavo los dientes, ¿no? El verbo, la acción es brush. Me lavo, ¿no? Lavar. Pero si yo digo, I always brush my teeth, ya estoy diciendo algo más de la acción. Estoy diciendo que la acción la hago siempre. I always brush my teeth, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Estos son adverbios de frecuencia porque indican cuán seguido hago la acción, ¿no? En este caso, lavar mis dientes. I always brush my teeth. Always es el adverbio, ¿no? Porque da un poquito más de información acerca de la acción, del verbo. Explíquenos un poquito más, no se preocupen. Aquí vamos a aprender poco a poco, ¿no? Adverbs of frequency. When talking about your daily routine, in English, it is common to use adverbs of frequency. We use them before the verb to express how often we do something. Some examples of adverbs of frequency are always, usually, normally, generally, often, sometimes, occasionally, hardly ever, rarely, and never. Okay, my friends? Ok, entonces, cuando se habla de rutina diaria, de una rutina diaria en inglés, es común usar adverbios de frecuencia, ¿no? Lo usamos antes del verbo para expresar con qué frecuencia hacemos algo. Algunos ejemplos de adverbios de frecuencia son siempre, usualmente, normalmente, generalmente, a menudo, a veces, ocasionalmente, casi nunca, raramente y nunca, ¿no? Si te dan cuenta, va por niveles, ¿no? Desde siempre como principal y nunca como final, ¿no? Entonces, aquí vemos también que el adverbio va antes del verbo, ¿no? Por ejemplo, I brush my teeth, ¿no? En el ejemplo que decía, yo me lavo los dientes, brush, lavar. Pero si yo aumento el adverbio, iría antes. I always brush my teeth. Yo siempre me lavo los dientes, ¿no? Entonces, hay excepciones y lo vamos a ver ahora. Adverbs of frequency. There are two exceptions when it comes to the position of the adverb of frequency in a sentence. When using the verb to be, the adverb must come after the verb. Entonces, cuando usamos el verbo to be, que ya lo sabes, que ya lo conoces, el verbo to be, que es ser o estar, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase 0? El verbo to be. Entonces, cuando usamos el verbo to be, por ejemplo, Judy is always late to work. Si ahí ves la oración, te vas a dar cuenta que el es el verbo to be. Judy is always late to work, ¿no? Esta oración significa Judy siempre llega tarde al trabajo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el always, que es el adverbio, ¿no? Está después del verbo. El verbo es. Y el adverbio va después, ¿no? Y esto pasa siempre y cuando sea el verbo to be, ¿no? Y no recuerdo el verbo to be. ¿Se acuerdan que cuando tenemos, por ejemplo, el I, you, we, and they, que son los pronombres, ¿no? Especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque con estos pronombres, el verbo to be, en el caso de I, es am, en el caso de you, ¿no? ¿Se acuerdan? Es are, you are, I am, you are, we are, ¿no? They are, ¿no? Entonces,
¿Se acuerdan que I am significa yo soy? ¿Se acuerdan, chicos? Yo soy o yo soy o yo estoy, ¿no? Dependiendo del contexto de la oración. You are, ¿qué significa? A ver, tú eres, ¿se acuerdan, chicos? Tú eres, tú estás, ¿no? Entonces, simplemente es que repasen, recuerden, chicos, tú eres, tú estás, ¿no? Ok. Entonces, bueno, no voy a seguir porque la clase ahorita no es del verbo to be, solamente era para recordarles, ¿ok? So, in the case of the adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia van antes del verbo, pero solo en el caso del verbo to be, ¿no? ¿No? Sí va después, ¿no? En el caso, por ejemplo, he, she, it, ¿no? ¿Se acuerdan que estos tres se conjugan con is, she is, he is, it is, ¿no? Que significa él es o está, ella es o ella está, ya. Cuando ustedes identifican este verbo, el verbo to be, ¿no? El adverbio va a ir después. Por ejemplo, en esta oración tenemos, Judy is always late to work. Este verbo es el verbo to be, es. Entonces, el pronombre always, que significa siempre, va después. ¿Ok? No se olviden eso, chicos. Entonces, la posición. Ahora, la segunda excepción, the second exception is related to the position of the adverbs, sometimes and occasionally. Unlike the others, they can go in the front, middle, or end position of a sentence. Sometimes, no, she drives to school. She sometimes drives to school. She drives to school sometimes. La segunda excepción está relacionada con la posición de los adverbios. A veces y ocasionalmente, a diferencia de los demás, pueden ir al frente, en el medio o al final de una oración. ¿No? ¿Y qué significa? Que hay otra excepción, ¿no? El adverbio sometimes y occasionally, ¿no? Pueden variar, ¿no? En su posición. Miss, más ejemplos, por favor, Miss, porque no le comprendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, chicos, tenemos el adverbio sometimes, que significa a veces, ¿no? Sometimes, acá está yendo al inicio. En la segunda oración, sometimes va en el medio, y en la tercera oración, sometimes va al final. ¿Qué quiere decir? Que este adverbio, sometimes, que significa a veces, puede variar de posición. No va a haber problema. Lo puedes poner adelante, en el medio o al final. No va a haber problema. ¿Ok? Let's continue. Seguimos. Entonces, chicos, en esta tabla es muy importante porque en esta tabla tenemos casi los adverbios más importantes de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si es una acción que la haces siempre, todos los días, como por ejemplo, comer, ¿no? I always eat. O sea, yo siempre como, ¿no? Imagínense un día que no como, ¿no? I always eat. Eat significa comer. Entonces, este pronombre, always, significa siempre, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. Miren, chicos. I always have lunch at home. I always have lunch at home. ¿Qué significa? Siempre almuerzo en casa. Puede decir yo siempre almuerzo en casa o siempre almuerzo en casa. En español no necesitas escribir el pronombre. En inglés sí. ¿Está bien? Entonces, este representa el 100% porque es algo que lo hace siempre, ¿no? El 100%, ¿no? Por eso representa un 100%. Always, que significa siempre. ¿Ok? Usually. Usually. ¿Qué significa usually? Usualmente, ¿no? I usually go to the gym on Mondays.
Usualmente, ¿no? ¿Qué significa? Usualmente voy los lunes al gimnasio. ¿Qué quiere decir esto? Que casi siempre se cumple, ¿no? Pero por ahí hay un día, un lunes, que no vas a ir al gimnasio, ¿no? Entonces, I usually go to the gym on Mondays, ¿no? Usualmente voy los lunes al gimnasio. El que le sigue es normally, generally. I normally do my homework before dinner. ¿Qué significa generalmente, no? Y aquí en el ejemplo, normalmente hago mis tareas antes de la cena, ¿no? Normalmente. I normally do my homework before dinner. ¿Ok? A ver, el 70% tenemos al adverbio often, que significa a menudo. She's often late to work. A menudo llega tarde al trabajo, ¿no? Entonces, como ya habíamos aprendido en la diapositiva anterior, siempre los adverbios de frecuencia, the adverbs of frequency, van antes del verbo. Pero, cuando se trata del verbo to be, como es ahorita, the verb to be, she is often. Por eso va el adverbio often, que debería ir antes del verbo. En el caso de esta oración, va después del verbo. She is often. No es she often is. She is often late to work. Porque ese es el verbo to be. Entonces, cuando se trata del verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo. Pero cuando se trata de cualquier de otra acción, otro verbo, el adverbio de frecuencia siempre va a ir adelante. ¿Ok? Seguimos. Sometimes. ¿Ok? Sometimes. Significa a veces. Sometimes he walks the dog. Or he walks the dog. Sometimes. Or he sometimes walks the dog. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Aquí hay 3 oraciones porque el sometimes es un adverbio que puedes cambiar de posición. Significa a veces. A veces paseo al perro, ¿no? Sometimes he walks the dog. ¿Ok? Y este que ya tiene menos frecuencia, occasionally, ¿ok? Que significa ocasionalmente. Occasionally they visit their grandma, ¿no? ¿Qué significa? Ocasionalmente visitan a su abuela. O sea, no es muy seguido, es bien. No es como una traición, siempre, cada mes, cada semana, ¿no? Sino es menos que eso. Ok. And the next, 5%. Miren el siguiente. Miren el porcentaje, 5%, ¿no? De frecuencia. Hardly ever, rarely, ¿no? I hardly ever go to the movies. Rara vez significa, ¿no? Casi nunca, ¿no? Y en la oración, I hardly ever go to the movies, quiere decir casi nunca voy al cine. Casi nunca voy al cine. Entonces, si quieres decir algo que tú casi nunca haces, puedes usar este adverbio de frecuencia. I hardly ever go to the movies. ¿Ok? Y si hay algo que nunca haces, nunca haces, y quieres decir, yo nunca hago esto, puedes usar never, ¿no? Significa nunca. Por ejemplo, que hay una oración, she never goes to the beach. Bueno, ese no es mi caso, ¿no? Ella nunca va a la playa. Entonces, si quieres repasar, no te olvides que puedes por ahí tomar apuntes, ¿no? Que es muy importante. Ahora, vamos a practicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 10 oraciones, las vamos a hacer juntos, ¿no? They go to the movies, ¿no? A ver, si tenemos que reescribir la oración, ¿dónde colocarías el adverbio often? Que significa a menudo. They go to the movies. Entonces, puedes pausar el video y tratar de responder. Entonces, la respuesta es they often go to the movies, ¿no? Ellos van, ¿no? A menudo van a ver películas, ¿no? A menudo. Ellos a menudo van al cine o van al cine, ¿no? Ok. Exercise 2. She listens to classical music. Y en paréntesis tenemos el adverbio rarely, ¿no?
Entonces, ¿dónde lo colocaríamos? She listens to classical music. Y en paréntesis tenemos rarely, ¿no? Entonces, la respuesta sería, she rarely listens to classical music, ¿no? Que significa, rara vez ella escucha música clásica, ¿no? Rara vez escucha música clásica. Exercise 3. He reads the local newspaper. And in brackets, en paréntesis tenemos sometimes, ¿no? He reads the local newspaper sometimes. Entonces, aquí lo primero que tienes que hacer es identificar el verbo, la acción. En este caso, el verbo es reads, que es leer, ¿no? He reads the local newspaper. Él lee el diario local. Entonces, recuerda que si el verbo es reads, que significa leer, el adverbio tiene que ir antes. He sometimes reads the local newspaper. ¿Ok? A veces lee el diario local. Exercise 4. Sarah smiles. Y en paréntesis tenemos never. Entonces, ahora la oración sería Sarah never smiles. Sarah nunca sonríe. Qué triste. Oh, no. Ok, exercise 5. She complains about her husband. ¿No? Y el adverbio es always. Recuerden que siempre el adverbio va antes del verbo. Aquí el verbo es complains. El verbo complain significa quejarse. She always complains about her husband. Siempre se queja de su marido, ¿no? Exercise 6. I drank coffee. I drank coffee. Y en paréntesis tenemos sometimes. Entonces ahora tenemos que colocar, reescribir y colocar el adverbio de frecuencia, que sería I sometimes drink coffee. A veces tomo café. Recuerden que el verbo drink significa tomar. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir repasando más verbos. Exercise 7. Frank is ill. Frank está enfermo, ¿no? Y tenemos la palabra, el adverbio en paréntesis often. Frank is ill. Entonces sería Frank is often ill, que significa Frank está a menudo enfermo. Ahora yo les pregunto, ¿por qué en esta oración el adverbio va después del verbo? Claro, porque aquí tenemos el verbo to be. Frank is often. Es, right? Es el verbo to be. Seguimos con el ejercicio 4. Recuerden que cuando tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia no va antes, no va después. Ejercicio 8. He feels terrible. Y tenemos en paréntesis usually, significa usualmente. Entonces, si lo reescribimos y colocamos el adverbio de frecuencia, sería he usually feels terrible. He usually feels terrible, ¿no? Él usualmente se siente enfermo, ¿no? 9. Seguimos. I go jogging in the morning. I go jogging in the morning, ¿no? Y tenemos en paréntesis always, que significa siempre. I always go jogging in the morning, ¿no? Siempre corro en las mañanas, ¿no? Y el ejercicio 10. A ver, inténtenlo. Pueden pausar el video e intentar colocar. La idea es escribir, reescribir la oración, pero ahora con el adverbio de frecuencia, ¿no? She helps her daughter with her homework. She helps her daughter with her homework. Ella ayuda a su hija con su tarea, ¿no? Y en paréntesis tenemos never, que significa nunca. Entonces ahora tenemos que reescribir la oración, pero ya usando el adverbio de frecuencia, que sería, she never helps her daughter with
her homework. Qué triste, ¿no? Ahora, ejemplo, ¿no? Pero nunca ayuda a su hija con su tarea, ¿no? Entonces, chicos, con este grupo de ejercicios lo que quería recalcar es que siempre el adverbio de frecuencia, the adverb frequency, va antes del verbo. Pero en el caso del verbo to be, que ya lo vimos en clases pasadas, el adverbio de frecuencia va después, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Frank is often ill, ¿no? Frank está a menudo enfermo. En este caso, es el verbo to be, ¿ok? The verb to be. Entonces, debemos escribir el adverbio de frecuencia al final, después del verbo, ¿ok? Task, la tarea, chicos, la tarea. Rewrite a complete sentence using the adverb in brackets. Reescribe y completa las oraciones usando los adverbios que están en paréntesis. Aquí hubo un errorcito, ¿no? De tipeo. Los adverbios que están en paréntesis. Ok, so do not forget. No se olviden, chicos, su tarea que hay que reescribir y completar las oraciones usando los adverbios que están en paréntesis, ¿no? Y aquí les estoy dando un ejemplo. I play tennis on Sundays. I play tennis on Sundays, ¿no? Y en paréntesis tienen el adverbio de frecuencia often, que ya saben qué significa, ¿no? A menudo. Entonces la respuesta sería I often play tennis on Sundays, ¿no? Recuerden, en este caso, el adverbio de frecuencia va antes del verbo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el verbo to be, es el verbo play, to play. Y to play significa jugar, ¿no? Entonces, siempre cuando es cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, el adverbio de frecuencia va antes, ¿ok? Muy bien, entonces, thank you very much and see you in the next class. Bye bye, thank you.